Es un gusto para mí hablar de hoy con ustedes de este tema, porque pues es un tema que tiene tal vez como muchos paradigmas, podría decirlo así, porque digamos lo que es algo, no es nuevo, pero sí es un tema complicado porque tiene varias cuestiones que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de la radiodermitis o como decían, la radiodermatitis. La verdad es que hemos escuchado estas dos terminologías. Mucho viene como por el tema, si lo abordamos desde la parte de dermatología, en realidad es una palabra o una terminología que viene de la parte de radio, de radioterapia, de radiación, y la dermatitis, en este caso que sería de una afección en la piel, ¿no? Entonces es radiodermitis o radiodermatitis. Digo, las dos las podemos encontrar en diferentes artículos. Y hoy vamos a enfocarnos en platicar la definición, cómo podemos empezar a identificarla, de dónde viene, cómo es que se empieza a dar este auge de este tipo de lesiones. Importantísima, cómo vamos a prevenirla, pero también tristemente pues nos encontramos muchos casos en el que buscamos pues el tema de ya pacientes que tienen estas lesiones, de estas complicaciones. Ahora vamos a ver más adelante en los grados que podemos encontrar y cómo ya hay lesiones que afectan bastante al paciente. Y adelantándome un poco, ver que cuando se presentan este tipo de complicaciones en la piel, vamos a ver un retraso en el tratamiento que es la radioterapia en el paciente. Entonces, la verdad es que la parte de prevenirla es súper importante. Entonces voy a continuar ya para dar paso a esta presentación y un poco de lo que vamos a ver que ya mencionaba es qué es, cómo se clasifica, cómo cuidamos la piel del paciente y cómo vamos a manejar este tipo de heridas. Ahora quiero compartir con ustedes a modo introductorio, no sé si todos sepamos la historia de la radioterapia, cómo vino, cómo pasó. Es un video cortito, son solo unos minutos y quiero compartirles pues esta parte que siempre a mí me encanta que nos quedemos siempre con ese plus de cultura general, de conocer un poco más, de ver más allá, porque siempre va a ser útil en algún momento. Imagine curing cancer with just a form of energy like sunbeams, but stronger. It took a long way for science to be where it is now. First, William Röntgen discovered X-rays. Then, Henry Becquerel discovered something peculiar about a rock that contained uranium. It seemed to emit strong, invisible rays. This was the start of my research. I called it radioactivity. After measuring all kinds of materials, I found one with strong radiation, pitchblende. Tons of pitchblende were delivered to me from a mine. It took me years to isolate the radioactive element. Then I had it, as pure as I could get it. Radium. I discussed my findings with my colleagues at the Sorbonne and lectured about them. As a female scientist, it wasn't always easy, but at the end, I even got my own Radium Institute. You might understand how deeply it moves me that our discoveries had become a benefit to mankind and how radiation's power to cure is still being used to this very day. Y pues bueno, esta es la parte que quería compartirles en cuestión de la introducción.
Como podrán ustedes observar, pues bueno, aquí estábamos hablando o estaba platicándonos Marie Curie, que como sabemos es pues se considera, ¿no? Como la creadora o la inventora de esta parte, o la quien descubrió la madre de lo que es la radioterapia. De hecho, ella en 1901 más o menos es quien propone el aplicar de manera cercana a un tumor superficial, en el que aplican un tubo justo con esta radiación para ver cómo este podía ir realizando pues esta disminución de la tumoración, ¿no? Entonces, pues bueno, ella es la que en sí es la primera vez que tenemos aquí la parte de la braquiterapia, que más adelante voy a mencionarles esto. Y pues bueno, prácticamente esto sigue avanzando. En 1920 aproximadamente se dan las bases biológicas como tal de la radioterapia y la conocemos como la radiobiología. Entonces, ¿por qué es importante esto? Creo que es muy importante que nosotros podamos conocer y comprender bien qué es el causante o cuál es el causante de estas lesiones. En general, lo menciono para todas las heridas. Si nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando, pues no vamos a poder tratarlo o eliminarlo, porque buscamos justamente conocer a nuestro rival, llamémoslo así, a nuestro enemigo, que es quien está generando esta lesión. Pongamos, por ejemplo, este caso en el que llega un paciente con el médico a contarle los síntomas. Pero si yo solamente mitigo esos síntomas, pero no determino cuál es la raíz o diagnostico cuál es la raíz, ¿qué va a suceder? Pues que ese problema va a seguir apareciendo porque solo estoy pues controlando la parte de sintomatología, ¿no? Entonces, en este caso, pues, ¿qué sucede? Nos vamos a enfrentar sí a la radioterapia, quiero ver por qué está generando esas lesiones, pero al final necesito buscar la manera de que este tratamiento no genere o genere las complicaciones que sean menos, mm, llamémosla, pues que generen menos afección en el paciente, sumándole como más cuestiones a lo que ya el paciente ha sido diagnosticado, ¿no? Entonces, pues bueno, como ustedes observaron, la radioterapia, ¿en qué consiste? La radioterapia es un tratamiento que se va a aplicar o consiste en radiaciones ionizantes. Esto quiere decir que se aplican esta radiación directa a el tejido, al paciente. ¿Con qué objetivo? De eliminar o de ir quitando, destruyendo las células anormales que están o que están creciendo de manera anormal o de manera desmesurada o desregulada, como lo es el cáncer. Ajá. Entonces, ¿qué busca? Justo reducirlo o reducir incluso las tumoraciones. Aquí vamos a ver que requiere un tiempo de exposición. No vamos a encontrar un paciente que le digan, solo te vamos a radiar en una ocasión y con eso estás listo. No, en realidad, ¿qué va a suceder? Pues que requiere incluso semanas de tratamiento, o sea, varias sesiones. ¿Para qué? Para que se consiga justo llegar a dañar y afectar el ADN. Entonces, ¿qué busca hacer? Como podemos observar en la imagen, voy a colocar mi puntero. Aquí lo que lo busca hacer es llegar a afectar hasta el fondo, la parte del ADN, la parte medular de estas células para eliminarlas o para que vayan destruyéndose y que irrumpa en lo que es la mitosis, ¿no? O este crecimiento desmesurado que a final de cuentas, pues lo consideramos ya como cáncer, ¿no? ¿Cómo actúa? Necesitamos dosis altas de radiación para que se genere esta destrucción de las células cancerosas, ¿no? Aquí vamos a ver que esta exposición que se da por días y por semanas, ¿qué va a hacer? Va a entrar en el ADN. ¿Para qué? Para que justo empiece desde esta parte central a hacer una disrupción, a romper y a eliminar esta parte de las células cancerosas. Ahora, vamos a ver que se lleva a cabo la muerte celular y esta va a continuar. Una vez que ya he llegado como a esta exposición en la que estoy
empezando a tener resultados, no va a detenerse ahí. ¿Qué quiere decir? No termino la terapia y ya hasta ahí se queda. No, esta muerte continúa por semanas, incluso por meses. Entonces, va a continuar este efecto. Es tan alta la dosis que esto se queda en nuestro organismo y continúa con esa acción por bastante tiempo. Entonces, pues bueno, se ha visto como un método efectivo de tratamiento para pacientes con diferentes cuestiones de cáncer, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Se puede administrar de diferentes formas. Está la parte neoadyuvante, radical, adyuvante o complementaria y paliativa. La neoadyuvante, ¿qué es? Que esto vamos a decir que se administra previo a un tratamiento principal. Por ejemplo, para reducir la tumoración, aplico esta radioterapia y una vez que hace esta reducción, ya voy a aplicar mi tratamiento, llámese quimioterapia o llámese una intervención quirúrgica. Cuando hablamos de una administración radical, quiere decir que la radioterapia va a ser mi tratamiento central o mi tratamiento principal que va a eliminar esa tumoración. Cuando es adyuvante o complementario, como su nombre lo dice, pues ¿de qué hablamos? De que es un tratamiento, digamos, lo que va a acompañar a un tratamiento principal, ¿no? Llámese quimioterapia, llámese una eliminación tumoral, o sea, va a ir ahí complementario. Y paliativa, como su nombre también lo dice, ¿qué vamos a ver? Pues este es en pacientes con afecciones o ya con un diagnóstico terminal, va a actuar en puntos concretos, como que aliviar el tema del dolor, sangrado, compresión, o sea, busca paliar, busca eliminar esta parte de afecciones que se están generando en el paciente, pero no tiene como tal la finalidad o el objetivo de eliminar la patología, ¿no? También vamos a ver que se puede determinar dos cuestiones importantes aquí. Una es qué tipos de radioterapia hay, es decir, si el médico va a determinar si va a hacer un haz externo o va a hacer de manera interna. Ujú. Entonces, cuando hablamos de un haz externo, pues existen este tipo de equipos que pueden incluso moverse de diferentes formas y van a dar esta radiación o van a lanzar estos rayos directo al paciente de manera externa y va a ser en diferentes direcciones. Por ejemplo, mi paciente tiene un CA de mama. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, voy a tener diferentes direcciones en las que se va a determinar, esto lo hace un radio-oncólogo, entonces va a determinar cuáles van a ser la forma o la dirección que va a tomar esta radiación y también van a determinar qué nivel va a tener esta radiación. Ajá, se mide por Grace. Y la radioterapia, por otro lado, puede ser también interna. Aquí, ¿qué sucede? Pues bueno, que instalan in situ, en la zona donde está la tumoración o la afección, tubos, así como lo mencionaba Marie Curie, que fue la que inició justo con esta parte que llamamos braquiterapia, que es una fuente sólida, va a ir directa a rodear la zona donde está la tumoración y esta liberación de radiación va a continuar en esa zona de manera prolongada, como les decía, pueden ser días o semanas, ¿no? O puede ser una fuente líquida. A este se le conoce como una terapia sistémica. Esto puede ser cuando tenemos, por ejemplo, un CA o cáncer en en leucocitos, en la sangre específicamente, que requiero que esté el fluido, que esté impregnando todo el cuerpo y que esté viajando a través de. Entonces, va a ser mucho dependiendo del diagnóstico, del tipo de cáncer que presenta el paciente, que van a determinar si es una radioterapia externa, interna, si es braquiterapia con una fuente sólida o terapia sistémica con una fuente líquida. Y para hacer como más interactiva esta pregunta y no sentirme yo
tan solita, pues bueno, tenemos un par de preguntas con las que van a estar participando ustedes activamente y le voy a pedir a mi compañero Asher si nos puede lanzar la primera pregunta para ir viendo pues qué tal, qué van opinando sobre esta pregunta y qué van comentando. No sé si podamos ya lanzar la primera pregunta para nuestros pacientes. Y aquí está la votación y dice, ¿la radioterapia solo se utiliza para el manejo de paciente oncológico? ¿Qué opinan ustedes? Digo, hasta ahorita he estado hablando justo de esta parte, ¿no? De decir, solamente lo utilizamos en pacientes con un diagnóstico de CA. Pero bueno, vamos viendo aquí la interacción. La verdad es que me encanta que todos estén muy atentos y que estén participando. Está muy controversial los resultados que dicen verdadero o falso. Aquí verdadero dice, tenemos hasta ahorita un 60%, falso un 40%. Aquí ya se detuvo un poquito, pero oscila entre eso. La mayoría nos está diciendo que es verdadero, que solo se utiliza el tratamiento de radioterapia para pacientes oncológicos. Y el 42% hasta este momento nos dice que es falso. Ujú. Dejemos hasta aquí la votación para continuar y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué es lo que nos dice? Pues bueno, aquí vamos a ver que en realidad es falso. ¿Por qué es falso? Porque, pues bueno, existe la radioterapia aplicada a patologías benignas. Aquí lo llamamos como patologías no cancerosas o a patologías benignas. Ajá. Y esto se aplica en dosis bajas y vamos a ver que efectivamente la radioterapia nos puede dar cuando se aplica en dosis muy pequeñitas, estas cuestiones como que sea antiproliferativo, que sea inflamatorio, antiinflamatorio o incluso antidegenerativo. Ujú. ¿Qué es lo que vamos a observar con esto? Exactamente, mencionan aquí en el chat que ejemplos cicatrices queloides. Muy bien, uno de los tratamientos para cicatrices o pacientes con cicatriz queloide, ¿qué hacen? Empiezan a radiar esa zona porque ¿qué tenemos? Un crecimiento desmesurado de este tejido cicatricial que queremos detenerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros radiamos esta zona, justo hacemos esto, ¿no? Detenemos este crecimiento desmesurado de estas células, que es la función que tiene, ¿no? No solamente es que actúe directo en las células cancerígenas, así como tal, sino que lo que hace es eh, actuar a nivel celular, sí, pero en estas que están creciendo de manera desmesurada. Por dar algunos ejemplos, vamos a tener aquí algunas enfermedades, ¿no? Como, bueno, ya veíamos la parte de queloides, osificación, en cuestión de la parte de cadera, oftalmopatías graves, ¿no? Para la parte antiinflamatoria, pues tenemos fascitis plantar, tendinitis, fibromatosis plantar, o sea, diferentes lesiones que nos puede ayudar en la parte degenerativa como artrosis de rodilla, mano, cadera, hombro congelado, algunas patologías que son benignas, pero se ha visto que se empieza a utilizar esta radioterapia aplicada también en estos pacientes. Ajá. Entonces, pues bueno, ya observamos aquí esta cuestión y vamos a continuar ahora que ya vimos que sí se puede aplicar tanto en pacientes con oncológicos y pacientes con algunas otras patologías que son benignas, ¿de acuerdo? Ahora, aquí voy a lanzar la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿la radioterapia es un tratamiento? Y aquí le voy a pedir a mi compañero que lance la siguiente pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un tratamiento selectivo o no selectivo? ¿A qué me refiero con esto? Es un tratamiento que me permite actuar específicamente, como lo decía hace rato, en la célula cancerígena o yo puedo manipularlo para que sea selectivo en lo que yo necesite o en lo que yo quiera. ¿Qué opinan ustedes? Y aquí va mucho, justo vamos a hablar porque esta parte va a ser importantísima para hablar de entrar de lleno a lo que es la radiodermitis, ¿eh? Vemos que tenemos que es selectivo en un 69%, no selectivo en un 30%, ya se disparó selectivo al 70%. Ajá, entonces vamos a ver, aquí nos dicen que es selectivo, ¿no? La mayoría de ustedes dice que es selectivo.
Y esto puede generar tal vez un poco de confusión porque existe el tratamiento, la la parte de la braquiterapia selectiva, ¿no? Esto ahorita les voy a mencionar a qué punto vamos. Quedamos en que selectivo en un 71% y 29% no selectivo. Pues justamente la voy a finalizar aquí y vamos a ver lo siguiente. La radioterapia se considera como un tratamiento no selectivo, ya que también afectan las células contiguas, ¿ok? ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, si yo aplico en el paciente una quimioterapia, ¿qué va a suceder? ¿Me va a eliminar? Sí, células cancerígenas, sí, vamos a retrasar esta parte de la patología, pero ¿qué sucede también? Pues que también se ve afección en las células que están alrededor o las células que encuentra a su paso el tratamiento, ¿no? Con la parte de la radioterapia nos pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a aplicar, por ejemplo, en tórax, para que entre la parte de la radiación directa a las células cancerígenas, ¿qué se debe encontrar antes de eso? Pues nosotros somos células, estamos llenos de células, entonces en la piel voy a tener células. ¿Y que creen que esas células a las que van a estar expuestas a esta radiación, pues evidentemente se van a ver afectadas por esta radioterapia o por esta radiación continua? Entonces, no se considera selectivo porque nosotros no podemos decirle solamente elimina este tipo de cuestiones. Los antibióticos, por ejemplo, podríamos decir que son selectivos cuando solo van a eliminar un tipo específico de bacteria, por ejemplo, ¿no? O cuando queremos hablar de heridas específicamente, yo puedo determinar si hay desbridamientos que son selectivos o no selectivos. Cuando mi paciente entra a un desbridamiento quirúrgico, el médico que hace, pues elimina tejido, pero no se pone a separar qué es sano, qué no es sano. O sea, hace un cálculo minucioso, sí, pero al final hay piel que está sana que el médico se lleva o hay piel que ya no es sana y se deja, ¿no? Entonces, no es selectivo porque hay una afección de células contiguas. Ajá. Ahora, voy a entrar de lleno justo a esta parte de la radiodermitis. Aquí que voy a mencionarles, pues bueno, como ya su nombre lo dice, es una afección o una lesión en la piel que aparece posterior o en un paciente que está recibiendo radiaciones ionizantes. Ajá. Esto es siempre con fines terapéuticos y es o de forma accidental, ¿no? Puede ser, por ejemplo, algún personal de salud que se expone a esta radiación y que pasa, pues también puede presentar esta cuestión o en otras partes laborales en las que están expuestos a esta diferente radiación. Entonces, vamos a ver que hay cambios que dependen, por ejemplo, de la dosis total recibida, de la profundidad. Ahorita adelante tengo una tablita que nos habla justo de cómo ir valorando esta parte y también de la sensibilidad del individuo, porque hay veces que tenemos la piel mucho más resistente y a lo mejor algunos si se lavan diario las manos con clorexidina no pasa nada, pero hay otras personas que son mucho más sensibles, que si nos exponemos a la clorexidina, pues muchas veces nos empieza a generar una dermatitis o una reacción, ¿no? Aquí vamos a ver que podemos definir o podemos clasificar la radiodermitis como aguda o crónica, porque habrán de saber ustedes que incluso puede encontrarse una afección hasta 2 meses después de la exposición a la radiación. ¿Por qué? Porque recordemos que esto no es algo que se libere del cuerpo en un momento, sino es algo que se queda, ¿no? Entonces, consideramos una radiodermitis aguda cuando hay una radiación de alta energía tras un periodo de latencia de 6 a 12 días desde la exposición, con una dosis acumulada que menciona de 7 grays, que es la medida de la radiación, ¿no? Otra crónica. Entonces, perdónenme, aquí lo dije al revés. La aguda es en el momento de la aparición de la lesión, o sea, es decir, a la exposición empiezo con una lesión y crónica posterior justo a estos 6, 12 días desde la exposición. ¿Qué podemos encontrar un poco de qué tan frecuente es que encontremos esta patología? Pues tristemente sí.
es bastante común, porque si observamos, el 80% aproximadamente en pacientes que utilizan este tratamiento van a presentar incluso esta afección en casos severos, ¿no? En Estados Unidos se estima que la radioterapia es utilizada en más del 60% como un tratamiento pilar, es decir, como mi tratamiento foco, como mi tratamiento principal. Y vamos a ver que esta afección se encuentra en los primeros 6 meses posteriores a que el paciente empieza con el tratamiento y que las de mayor incidencia son grado 1, grado 2. Ahorita vamos a entrar de lleno a los grados. ¿Qué es lo importante con esto? Pues bueno, siempre considerar el impacto que genera. Ya el paciente viene con una afección o viene con una cuestión emocional muy importante en el momento en que le dan el diagnóstico, ¿no? Ya un diagnóstico en el que el paciente no sabe, está como en ese, llamémoslo como disyuntiva, si va a funcionar el tratamiento o no, si puede continuar o no con su estilo de vida, los costos que tiene, ¿no? Todo esto ya genera un impacto en el paciente, más el impacto que va a generar tener una complicación por el tratamiento que está recibiendo, pues bueno, aquí tiene mucho que ver la parte de calidad de vida, el retraso en el tratamiento. Como les decía, un paciente que tiene radiodermitis no puede continuar con la radioterapia hasta que la piel haya sanado por completo. Genera dolor y genera el aumento de los costos por los tratamientos que se van a utilizar, ¿no? Vamos a ver aquí que existen diferentes factores, que era lo que mencionaba. Existen factores externos, factores internos o endógenos. Cuando hablamos de factores externos, va a tener que ver con el esquema que el radiooncólogo ha determinado para el paciente, como que la dosis total, el fraccionamiento de las dosis que ha determinado, el tipo de radiación externa, radiación interna, la superficie y el volumen aplicado, qué tanto hay de exposición a la piel. Vamos a ver que también los fármacos radiosensibilizadores, ¿no? Por ejemplo, puede haber medicamentos que esté tomando el paciente que aumentan el daño celular. Em, Factores físicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la obesidad, ¿no? Cuando estén afectando pliegues corporales que estén más marcados, si el paciente consume tabaco, si está desnutrido, si hay ya un daño actínico previo, la fotoexposición. Y aquí vamos a ver los factores endógenos, ¿no? Que entraríamos a la parte de enfermedades genéticas, si ya hay ataxia, telangiectasias, la anemia, o sea, ya síndromes como más específicos del paciente, como enfermedades infecciosas, VIH, enfermedades de tejido conectivo, lupus, o sea, patologías que esté cursando el paciente que em, lo predispongan o lo vuelvan una persona que esté con más riesgo de presentar estas afecciones. Estos hallazgos de la afección de la piel se describieron aproximadamente en 1982 más o menos, y fue justamente por una asociación que se encargó de esto, en la cual va a determinar primero por la escala de toxicidad, es decir, vamos a encontrar que si no hay toxicidad en la piel, vamos a tener un grado 0, que es no hay afecciones. Si empezamos a observar un eritema leve, es decir, este enrojecimiento en la piel, que la piel empieza a presentar descamación, que se ve seca, que hay una ligera inflamación, es una respuesta fisiológica a la radiación, porque tenemos exposición. Es como cuando nosotros nos exponemos al sol, pues empezamos a encontrar este enrojecimiento, ¿no? Entonces, esto consideramos grado 1. Grado 2, cuando hay un eritema que ya es brillante, cuando hay una descamación irregular, cuando vemos que en los pliegues, por ejemplo, hay humedad y hay un edema moderado, quiere decir que hay un aumento de líquido en el tejido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y voy a mencionarlo un poco más a fondo, es que si van viendo ustedes, lo que va pasando es que la epidermis, que es la estructura que está en contacto con el medio exterior que
va dentro de las tres principales capas que conforman la piel, que es epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Pues bueno, la epidermis, que es la que está justo expuesta, la que recibe la parte de complicación o que recibe más bien las agresiones externas y nos da esta cuestión de barrera. ¿Qué va a pasar? Pues va a empezar a recibir todas estas radiaciones y vamos a empezar a ver que las células epiteliales empiezan a tener este desgaste. No es resistente al 100 o esta barrera se vuelve inefectiva o incapaz de seguir soportando esta radiación que está recibiendo, ¿no? Entonces vemos que empieza a enrojecerse, que empieza a presentar esta respuesta inflamatoria. Y si no hacemos nada a esto, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir afectando en el punto en que vamos a perder la epidermis y va a llegar a exposición incluso de la dermis, ¿no? Entonces, el grado 2 que vemos, pues continúa con esta afección. Grado 3 hay descamación, humedad en más de 1.5 centímetros de diámetro. Entonces aquí vamos a la zona que está haciendo con esta afección y no se limita solo a los pliegues, sino hay un edema importante y estamos hablando de toda la superficie de la piel. Grado 4 es cuando vemos que ya hay una muerte celular sí o sí, porque hay tejido no viable que lo consideramos necrosis, ¿no? Hay lesiones ya francas que llamamos ulceraciones, la piel pierde esa protección, esa continuidad, ya hay una ulceración como tal. Aquí vemos que hay completa afección incluso en la dermis, puede ocurrir sangrado y esto es porque queda muy vulnerable, entonces sangra al menor roce. Imagínense el paciente cada vez que se pone la ropa, cómo se ha de sentir. Esto va en progreso un poco como el tema de las quemaduras. Si a nosotros cuando nos asoleamos y esto genera una lesión como nos arde, imagínense qué ardor puede tener el paciente. Y entonces vamos a la siguiente escala que también nos proponen, que es la escala del dolor. Perdónenme, aquí es escala del dolor, no le cambié y dice toxicidad. Pero en este caso también tenemos que hacer la valoración de la escala del dolor. Cero, no vamos a tener dolor. En grado 1 hay un dolor medio que el paciente dice, me duele un poco, me genera un malestar, pero no interfiere o no retrasa mis actividades habituales. Grado 2 hay un dolor moderado. Aquí necesito sí ya analgesia, ¿no? Necesito algo porque ya me está interfiriendo en mis actividades. Aquí vamos a ver que, pues bueno, se va dando diferentes índices para puntuaciones de ver cómo está la afección del paciente. Grado 3 que voy a ver un dolor intenso. Sí o sí necesito, si recuerdan la escala de analgesia o la escala del dolor, pues medicamentos mucho más altos para controlar este dolor e interfiere con las actividades no solo laborales, sino de la vida diaria. Y un grado 4 ya es una discapacidad, considerado como discapacidad. ¿Por qué? Porque ya necesito yo atender sí o sí a ese paciente. Aquí vamos a ver ejemplificado cómo está esta severidad. A lo mejor en la primera imagen ni siquiera podemos alcanzar a percibir esta afección, pero si observan ustedes justo en la parte del cuello del paciente empieza a haber una afección, un cambio de coloración, que es este eritema que mencionaba, en las zonas que están siendo radiadas. No hay una pérdida de la integridad de la piel. Vean ustedes cuáles son las zonas en las que hay esta exposición y cómo están marcadas zonas que tienen pues la mayor afección incluso, ¿no? Entonces aquí vemos cómo hay este eritema y esto ya me habla de que mi piel está sufriendo, que las células de la epidermis no están siendo o están siendo ya vulneradas por esta radiación, ¿no? Después tenemos, aquí si ven ustedes, era lo que se refería cuando hablábamos de los pliegues. Los pliegues son los que empiezan a perder esta integridad de la piel y a presentar esta humedad cuando se descaman. Entonces, vean cómo empieza ya a haber datos de inflamación en el tejido. El eritema es mucho más, lo que podemos observar es mucho más visible y vemos cómo hay pérdida de la piel en la zona de los pliegues.
Y si esto sigue avanzando, vean ustedes cómo ya hay una descamación franca, como ya no es solo un pequeño enrojecimiento, sino ya estamos hablando de que hay una afección sí o sí. Y a esto, vean ustedes que va a ir incrementando incluso el dolor que les mencionaba. ¿Cómo quedaría entonces una escala de las más utilizadas? Que esta es la escala de acuerdo con el grupo oncológico de radioterapia. Ellos mencionan, esto ya es como para sintetizarlo y como para que sea más útil al día a día, es el grado 1 va a ser un eritema leve con descamación seca, hay depilación seca en los vellos y transpiración disminuida. Grado 2, eritema moderado, brillante, dermatitis exudativa en pliegues y edema moderado. Grado 3, dermatitis exudativa con efluente que sobrepasa los pliegues cutáneos y edema intenso. Y grado 4, cuando ya hay una ruptura de la piel, puede haber sangrado, incluso tejido no viable. Y también tenemos otra propuesta, ¿no? Que es para los eventos adversos en cuestión de, pues, la radioterapia, que es el eritema leve o descamación, eritema moderado o intenso. Si ven ustedes, va siendo como más estas cuestiones, ¿no? De cómo va progresando esta afección. Descamación húmeda, que no solamente es en pliegues, y consecuencias con riesgo de la vida, necrosis, úlceras, sangrado, o sea, prácticamente van evaluando como esta progresión y es mucho lo que se utiliza al momento en que nosotros encontramos una herida. Pero antes de hablar del tratamiento de las heridas, como les decía, algo que buscamos hacer sí o sí es prevenirlas. Entonces, este es un algoritmo que nos va a ayudar a nosotros poder prevenir esta radioterapia. Si bien en este caso, no vamos a quitarle al paciente la radioterapia porque si valoramos o sopesamos la vida del paciente, pues el que continúe el paciente con un CA a que el paciente presente una radiodermitis, pues necesito prevenir la radiodermitis, pero no puedo dejarle la radioterapia, ¿no? Entonces, tengo un paciente adulto que va a recibir radioterapia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Necesito explicarle las medidas de higiene antes de iniciar la radioterapia. En este caso, quisiera preguntarle más bien quisiera pedirle a mi compañero Asher si nos puede lanzar la siguiente pregunta. Vamos a esperar unos segunditos. Aquí está. ¿El paciente puede aplicarse crema y protector solar antes de la radioterapia? Aquí porque nosotros estamos ya hablando como de las medidas que vamos a aplicar, pero es bien importante que quede bien claro esta parte. La verdad es que sí me interesa muchísimo porque hay muchos tabúes que sí, que sí no, que sí cuando se le aplicó. Entonces, justo quería hacer esta pregunta para que todos estemos estandarizados en este punto. El paciente antes de radiarse puede decir, me voy a poner cremita porque pues la crema me va a ayudar a proteger la piel o el protector solar en este caso nos va a ayudar a proteger la piel. ¿Qué opinan? Pues bueno, me da gusto ver ese porcentaje porque tenemos el 8% que dice verdadero, pero el 90% que dice que es falso. En este caso, justamente es falso. Recuerden, por favor, que si creemos o tenemos esta cuestión de que vamos a prevenir, pues es antes de, en este caso, no. En este caso, vamos a prevenir, sí, pero recuerden siempre, si el paciente se pone protector solar, ¿el protector solar qué hace? El protector solar crea una capa para repeler o evitar o disminuir esta exposición a la radiación. Entonces, si se pone esto, no creo que no sea tan efectivo a pesar de que sí, yo sé que digamos que las dosis son muy altas, no nos va a funcionar el protector al tal, pero no. Recuerden, por favor, una de las cuestiones importantes con el paciente es la siguiente. Cuando el paciente va a recibir su radioterapia, no puede aplicarse absolutamente nada. No desodorante, no crema, no protector solar, no perfume, nada, ¿ok? Entonces, no puede aplicarse nada cuando va a entrar. Cuando el paciente sale o termina su radioterapia, hablo de la sesión, ahí sí es cuando nosotros podemos aplicar nuestras medidas preventivas. Pero antes, el paciente no se aplica nada.
¿ok? Porque entonces vamos nosotros ahí sí a irrumpir en la efectividad y podemos incluso generar una complicación y una afección más que un beneficio. Entonces, continuando con esto. Primero que nada, vamos a explicarle las medidas de higiene y esto es, el paciente no puede aplicarse nada. Iniciar el día 1 de radioterapia y mantener durante todo el tratamiento estas medidas que le voy a explicar. Veamos aquí. El paciente en las medidas preventivas, ¿qué nos menciona? El lavado de la piel o el baño del paciente va a ser diario con agua tibia y jabón suave, jabón neutro. Busquen jabón neutro, la marca que quieran, pero que sea neutro, que no tenga olor, que no tenga nada. ¿Por qué? Aquí vamos a ver un punto bien importante y es que cuando nosotros utilizamos un jabón que no es neutro, normalmente cambian el pH de la piel. ¿Qué pasa si yo cambio o altero el pH? Pues entonces ya no tengo una protección adecuada y yo estoy generando pues que mi barrera protectora disminuya. Entonces, si yo estoy generando que disminuye esta barrera protectora, pues voy a generar más rápido una lesión. ¿Qué se recomienda en estos pacientes? Importante también, no tallar, no hacer fricción, no con zacate, no nada, solo con el jaboncito. No está la piel, esto es más como una cuestión de costumbre, de que nos enseñaron a que si no utilizo el zacate, si no me tallo la piel, no es efectivo el baño. No, de verdad que no. Incluso pueden ver ustedes que la piel se les va a poner mucho más bonita si no se la tallan, ¿no? El lavado del cabello, igual con agua tibia, buscar un shampoo suave. Ujú. El uso de desodorante, no. Necesitamos uno, si vamos a utilizar uno, que sea sin aluminio, ¿ok? Para que no interfiera. Pero cuando va a la terapia, no podemos utilizar nada. Ajá. Entonces, el paciente, ¿qué va a hacer? Durante el día, vamos a recomendarle que utilice emolientes con o sin ácido hialurónico. Esto es porque recuerden que se está generando una cierta resequedad, o sea, estamos perdiendo, al momento que se genera esta radiación, ¿qué pasa? Empieza a generar calor, empieza a generar o hacer que las células empiecen a hacerse más pequeñitas y esto permite que sea una transpiración mayor o una pérdida hídrica mayor, porque la barrera de la piel que hace, mantiene esa humedad. Si yo pierdo esa o disminuye esa barrera, pues empiezo a liberar mucho más líquido. Entonces se va secando ese tejido. Por eso necesito sí o sí un ácido hialurónico, por ejemplo, que me ayuda a hidratar el tejido y necesito emolientes. ¿Por qué? Porque esas células se van a afianzar o van a generar esa barrera protectora de tal manera que tengan una cuestión de emolientes sana. En este caso, por ejemplo, tenemos el ácido linoleico que está en la piel, tenemos las ceramidas que están en la piel, que ¿qué hacen? Pues que le dan fuerza a esas células para que no se descamen y que no pierdan esa barrera tan fácilmente o a la primera agresión. Entonces, aquí en esta guía nos recomienda justo eso, que cuando el paciente ha terminado su sesión de radioterapia durante el día o cuando no esté en sus sesiones, necesita aplicarse de 2 a 3 veces al día estos protectores, principalmente en las zonas que fueron expuestas a la radiación. En la noche recomiendan aplicar, por ejemplo, esteroides en crema y también vigilar pues que no empiece a haber estos cambios de coloración. Los esteroides porque pues como sabemos hacen una cuestión antiinflamatoria. Ahora, es importante también considerar, sí, la piel, pero también que esté bien hidratado el paciente y que tenga alimentos adecuados como proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, también es importante considerar esto. Aquí, bueno, si el paciente tiene un catéter o un intravenoso, aquí no, pues dice que hay que canalizarlo en el caso que veamos una pérdida hídrica, ¿no? Y si sí, pues ya se puede incluso aplicar algunos tratamientos para unos minutos antes de la sesión de radioterapia. Esto es con pacientes que están, pues, ya en una zona específica o ya digámoslo, están de manera intrahospitalaria, ¿no? Ahora, justo esto es a la parte que iba. ¿Qué necesitamos hacer para prevenir y cuidar la piel? Como les decía, es reforzar la primer capa, nuestra capa que está haciendo esta barrera protectora, que es la
epidermis. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Una de las opciones que podemos utilizar que ha sido benéfica en nuestros pacientes para la parte preventiva es la aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados, ¿de acuerdo? Estos ácidos grasos hiperoxigenados tienen diferentes componentes. Entonces, en este caso, y quiero, voy a continuar con 3 diapositivas y voy a lanzar la siguiente pregunta. Seguramente ustedes ya conocen los ácidos grasos hiperoxigenados, pero quiero explicarles el por qué. Los ácidos grasos, entre ellos, tienen ácido linoleico. El ácido linoleico, ¿de dónde se obtiene? De la semilla de girasol. Aquí vamos a ver que los ácidos grasos hiperoxigenados tienen más del 60% de su composición. Y como les mencionaba ya, en la epidermis, nosotros tenemos entre estos corneocitos, que son las células que encontramos para la barrera de la piel, están inmersos en una matriz lipídica. Esta matriz lipídica sí o sí contiene ácido linoleico, ceramidas, y entonces, ¿qué hace? Pues son las que están dando fuerza, tensión a esa piel y haciéndola más resistente. Por eso cuando nosotros aplicamos estos ácidos grasos, van a mantener la barrera lipídica y vamos a evitar o vamos a retrasar y disminuir el riesgo de que haya rupturas, de que haya pérdida de la parte hídrica de la piel y que haya lesiones ante cualquier agresión, incluso que haya un disconfort al momento en que el paciente empieza a hacer la colocación de la ropa cuando se cambia. Ahora, aunado a esto, si nosotros aplicamos únicamente un aceite, o sea, o los ácidos grasos, el ácido linoleico, al ácido linoleico específicamente, vamos a tener solo un beneficio, que es la barrera lipídica protegida. Pero si nosotros agregamos aloe vera, centella asiática, por ejemplo, vamos a continuar con estos beneficios un paso más. ¿Por qué? Aloe vera es uno de los productos sí, es uno de los componentes que se utiliza también cuando tenemos quemaduras solares, por ejemplo, cuando buscamos esta parte de la hidratación y de la disminución o el beneficio antiinflamatorio. Entonces, si nosotros tenemos una zona que ha sido agredida, tenemos inflamación. Si nosotros colocamos aloe vera, ¿qué va a pasar? Disminuimos esa inflamación. Entonces nos va a dar este sostén o esta protección ante agentes externos, aumenta la resistencia de la piel. Si ya empieza a haber un eritema, empieza a reparar el daño de la epidermis, da un efecto hidratante. Recuerden que tenemos pérdida hídrica, entonces nos ayuda a la hidratación y restauración de la circulación capilar, que es uno de los beneficios de la centella asiática. Si nosotros colocamos estos componentes, ¿qué va a suceder? Pues tengo hidratación, tengo esta parte reforzada de mi barrera protectora en la epidermis. También podemos utilizar los tocoferoles, que es la vitamina E, en un efecto antioxidante, ¿no? Entonces, para evitar justo este desgaste de la piel. Y existen productos en el mercado que contienen todos estos componentes en un solo producto, siendo beneficioso. Es importante que cuando apliquen los ácidos grasos deben ser hiperoxigenados, porque estos se asimilan mucho más rápido por esta molécula extra de oxígeno que contienen y no solo se quedan en la parte superficial y se caen, sino que llegan a nutrir todo lo que es epidermis y dermis, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros vamos a hacer la parte protectora. ¿Qué necesito aplicar? Necesito proteger esa zona, necesito generarle un reforzamiento para que no se rompa ante esta agresión continua. La podemos aplicar de 2 a 3 veces al día, pero recuerden, sí, muy importante que sea posterior a la sesión de radioterapia, ¿de acuerdo? Posterior. Antes no podemos aplicar nada. Y aquí quiero lanzarles la otra pregunta que tenemos, que es si ustedes han utilizado los ácidos grasos hiperoxigenados para no solamente para este caso, ¿no? Sino en algún caso, ¿no? Entonces, vamos a lanzar la pregunta, vamos a ver si ustedes ya los conocen, no los conocen. Tenemos por ahí nuestra encuesta que nos puedan apoyar.
Creo que no tenemos la... Aquí está, votación. ¿Has utilizado los ácidos grasos hiperoxigenados para el cuidado de la piel? Ok, bueno, aquí encontramos muchos que nos comentan que no, pero ahora ya sabemos que los ácidos grasos nos van a ayudar muchísimo justo para esta parte de protección de la piel. Yo los invito a que eh, lo utilicen en sus pacientes, incluso si nosotros los utilizamos cuando tenemos o empezamos a presentar dermatitis en nuestras manos, por ejemplo, ante el contacto con la clorhexidina, cuando hace muchísimo frío, que empezamos a tener como más agresión en la piel que empieza a tornarse seca, pues bueno, podemos utilizarlos y bueno, aquí la mayoría dice que no los ha utilizado, pero para eso son estas pláticas, para que conozcamos más los productos y vayamos viendo qué beneficios tienen. La verdad es que para pacientes geriátricos es lo máximo, porque estos pacientes tienen una disminución hídrica impresionante. Entonces, sí o sí, la piel del paciente geriátrico debe protegerse. Ok, continuamos. Entonces, aquí ya vimos esta parte de protección. Ahora, ¿qué hacen los ácidos grasos cuando los utilizamos en conjunto con todos estos componentes? Aumentan la microcirculación sanguínea, disminuyendo el riesgo de isquemia, porque los ácidos grasos son eh, una estrellita cuando nosotros hablamos de prevención de úlceras por presión. De hecho, ese es uno de los de las patologías o de las partes de prevención que más utilizamos o para lo que más utilizamos. Facilitan la renovación de células epidérmicas. Si observan ustedes, es algo que buscamos sí o sí para la piel que ha sido expuesta a la radiación. Potencian la cohesión celular epidérmica, lo que decíamos. Empieza a desgastarse y empieza a haber una descamación. Esto es la pérdida justo de las células de la epidermis. Aumentan la resistencia de la piel, evitan la deshidratación cutánea, protegen frente a la fricción, reducen la fragilidad de la piel y disminuyen el efecto de radicales libres. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, cuando nosotros tenemos exposición a lo que son la radiación, hay también liberación de radicales libres que contribuyen a la alteración o las afecciones de la piel. Entonces, también nos ayudan a disminuir este efecto, también para eliminar el dolor o el malestar que está recibiendo el paciente como una cuestión secundaria. Y bueno, ya que vimos la parte de prevención, ¿qué vamos a ver ahora? Pues el tema del tratamiento, porque como lo mencioné al inicio, tristemente sí, es muy alto el porcentaje de pacientes que ya presentan una afección. La cuestión que es, o la buena noticia es que los grados tienden a ser 1 y 2 normalmente, pero sí llegamos a ver pacientes que ya tienen grado 3 y grado 4 y que tardan bastante porque recuerden que el tratamiento de la herida va a depender también de, o el retraso de la cicatrización, de cómo está mi paciente y si está cursando por una patología como un CA en el que le están dando radioterapia y quimioterapia, ¿qué pasa? Pues mis células disminuyen bastante y entonces mi recuperación o mi proceso de cicatrización va a ser mucho más lento. Entonces, ¿qué nos recomiendan? ¿Cuál es el flujograma para el tratamiento de un paciente que ya presenta principalmente radiodermitis aguda? Hay que explicarle las medidas de higiene. Aquí va a seguir igual. Utilizamos jabón neutro, jabón suave, sin fragancias, que no utilicemos nada que genere fricción en la piel. El cabello igual, se va a utilizar un shampoo suave y las medidas de higiene son las mismas, ¿no? Un desodorante no antitranspirante que no contenga aluminio. Ahora, aquí voy a clasificarla. Nosotros ya vimos que existe esta clasificación por grados, grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Si es grado 1 y grado 2, que no hay esta descamación y humedad, continuamos con las medidas higiénicas y aquí, por ejemplo, buscamos dar soporte hídrico. Aquí comentan la utilización de esteroides, pero en este caso también podríamos estar utilizando los ácidos grasos hiperoxigenados. ¿Por qué? Porque la piel se encuentra íntegra, que quiere decir que no hay una ruptura de la piel y nos va a ayudar mucho más rápido a revertir esas lesiones que se están generando. Cuando hay un grado 2 con descamación húmeda, que ya estamos tendiendo a 3 y 4,
Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí ya recomienda aplicar esteroides con crema. Si vemos aquí, están manejándonos mucho una cura tradicional, ¿no? Pero ¿qué pasa si nos gustan las heridas y si queremos actualizar nuestros tratamientos? Pues también existe la alternativa ahora de nuestros avances o nuestros productos que son en general inteligentes, llamémoslos así, que son tratamientos que ayudan a mantener la humedad y no solamente utilizar esteroides, 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 ¿de acuerdo? Entonces, también lo vamos a ver el día de hoy, mucho de qué otra opción, para que no siempre sea aplicar esteroide en el paciente y esperar a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver ahora qué otros productos podemos aplicar. Estos flujogramas son de donde de una guía de práctica clínica de prevención y tratamiento de Secretaría de Salud, pero si ven ustedes, no se han actualizado porque son del 2013. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, esto se va actualizando y tenemos nuevas herramientas que nos pueden ayudar. Para este punto, siempre que tengamos una herida en la que ya empecemos a encontrar un retraso en la cicatrización, ¿qué pasa? Pues bueno, tenemos una herramienta que nos va a ayudar a facilitar mucho la vida, que es el timers, que nos ayuda a controlar el tejido no viable. Recuerden, si es un grado 4, que vamos a encontrar que hay tejido que ya se murió y que necesitamos sí o sí quitarlo. Si hay datos de infección, sí también pueden infectarse, sí también pueden complicarse. Entonces, tenemos que controlar la infección y este me va a ir dando pautas para que yo voy a ir checando las letras de mi acrónimo y voy a ponerle una palomita a lo que estoy encontrando en mi herida. Es decir, tiene tejido no vivo, la T, palomita. Tiene infección, la T, la I, palomita, ¿no? Tiene mucho exudado, la M, palomita. Y entonces yo cuando vea qué necesito, pues voy a tener un tratamiento mucho más fácil de aplicar, porque ya sé que primero necesito quitar el tejido que está muerto, necesito controlar la infección con algún tratamiento como la plata. Entonces esto me va a ir ayudando justo a que mi tratamiento sea mucho más objetivo y tengo medidores que me van a ayudar a decir, ¿va evolucionando mi herida o no? Al inicio tenía tejido no vivo y ahora ya no lo tiene, quiere decir que sí, ya controlé mi primer letra y entonces voy viendo que están generando beneficios o evolución en lugar de un retraso, ¿no? La M habla de estimular y proteger los bordes, la R de la regeneración o reparación de los tejidos y los factores sociales, que siempre es buscar el confort del paciente y seleccionar un tratamiento que sea lo más apegado a las necesidades que tiene mi paciente. Como que yo no puedo decirle al paciente que venga, siempre utilizo este ejemplo, pero de verdad es el que muchas veces genera el abandono o el desapego al tratamiento. Muchas veces yo le digo a mi paciente, venga a diario a la curación, pero si él se hace 4 horas, 3 horas de su casa a la clínica, podrá ir tal vez la primera semana, pero ¿qué creen? Que después me va a decir un día, es que ya no puedo, es que esto, es que si es un paciente que trabaja, todos sabemos aquí que una radioterapia o un paciente con cáncer ya en nuestros días el ritmo de vida ya no nos da para que el paciente detenga y deje de trabajar, ¿no? Al contrario, el paciente está preocupado por la patología que cursa, por cómo pagar muchas veces el tratamiento y entonces sigue su vida. Entonces, si yo le digo que vaya a diario, pues no va a hacerlo. Entonces, necesito siempre apegarme y los factores sociales es lo que buscan. Si ustedes más adelante quieren conocer un poco más todo lo que conlleva el timers porque les gustan las heridas, con gusto pueden acercarse a academia y tienen también cursos muy buenos sobre el manejo avanzado de heridas que se los recomiendo. Aquí lo que buscamos entonces es mantener un medio húmedo y evitar que se siga secando ese tejido y que evite o retrase y haga más difícil la migración de las células epiteliales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues darle humedad, darle una protección a este tejido que ha sido dañado de tal manera de que facilite la migración. Si nosotros vemos las células, siempre les gusta estar en un medio húmedo. Húmedo más no mojado. Ajá. Entonces, siempre un medio agradable para ellas, para que el tiempo de vida se alargue, para que sean mucho más funcionales y que tengan mucho mejor provecho, siempre es en un medio húmedo. Ujú.
Aquí, pues, ¿qué beneficios tiene? El utilizar estas terapias avanzadas es mejorar la síntesis de colágeno, proliferación y migración celular más fácil, formar nuevos vasos, disminuir el dolor, hay un aislamiento térmico, el pH se mantiene levemente ácido. Esto nos va a ayudar a que, pues bueno, crea un medio hostil para evitar que las bacterias lleguen, colonicen o se generen ahí, se queden ahí y puedan complicar al paciente. La cicatrización es más rápida y da una calidad mejor o más estética a la cicatriz y genera un desbridamiento continuo con las mismas enzimas que están presentes en la herida. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues siempre buscamos eliminar factores que retrasen o detengan la cicatrización, disminuir el dolor y complicaciones, darle calidad de vida al paciente, que su herida cierre más rápido porque esto va a hacer que retome su tratamiento más rápido, disminuir el número de curaciones, así como los costos y los insumos utilizados. Importante siempre mencionarlo. El concepto de tratar una herida es algo dinámico. No es una receta de cocina en la que siempre uso lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muchas heridas sí se van a tratar igual, pero el tratamiento siempre va a ir apegado a los puntos que les dije, incluso los factores sociales. Va a ir cambiando y no a todos los pacientes les voy a decir, hola, ¿cómo está fulanito de tal? Le voy a poner esto, le voy a poner lo otro. Y siempre hablar con el mismo speech o decir la misma, mm, pues sí, decir como el mismo guión, ¿no? Siempre debemos involucrarnos a tal punto en que el paciente se sienta cómodo y que nosotros estemos dando la mejor atención, recuerden, individualizada. Entonces, la valoración va a ser primordial para que la herida cierre más rápido y que tengamos un cierre exitoso, ¿no? Ahora, el primer punto siempre es bien importante y es cómo voy a limpiar la herida, porque sí es un diferenciador muy importante si utilizo jabón quirúrgico, si utilizo solo solución salina, si utilizo a lo mejor algún antiséptico porque lo vi en la farmacia, porque me lo recomendaron, siempre esto nos va a dar una pauta importante para cómo va a evolucionar la herida. En este caso tenemos algunas soluciones que nos ayudan justo a esta cuestión. ¿Como cuáles? Pues bueno, hay soluciones de betaína y polihexanida que nos van a ayudar a quitar el tejido no viable, a hacer una limpieza mucho más efectiva, pero olvidándonos de este tabú, que es que si no tallo la herida y si el paciente no grita, no es funcional o no ha sido efectiva. En este caso son soluciones evolucionadas que se consideran apósitos activos porque sus componentes van a actuar directo en el sitio de la herida eliminando tejido no viable, eliminando bacterias y haciendo o dándole beneficios de que cicatrice mucho más rápido y cree un ambiente mucho más saludable en la herida, ¿no? Normalmente estas soluciones, ¿cómo las aplicamos? Lo que hacemos es irrigar en la herida o impregnamos una gasa, cubrimos el hecho de la herida y aquí vamos a dejarlo actuar unos minutos. Ahorita voy a mostrar cuántos minutos. Se sugiere que si es la primera curación sea de 10 a 15 minutos. Retiramos esas gasitas y regamos directo. ¿Por qué? Porque esta solución ya trae una presión que está graduada para que haga un efecto barrido, quitando todos los desechos de la herida y no requiere aplicar agua o jabón. Es la solución lista para usarse y aplicarse de manera segura. Aquí veo un poco sobre lo que les mencionaba de cuándo irrigamos, cuándo dejamos un tiempo y cuándo no. Cuando son heridas que se consideran agudas, como una traumática o una quirúrgica, solo voy a irrigar y con eso es suficiente porque necesito una polihexanida, que es otro de sus componentes, betaína polihexanida, la polihexanida para que elimine todas las bacterias. Pero si ya tengo una herida que tiene más tiempo, como tejido de granulación, es una herida abierta, que necesito sí o sí que la betaína, que es un surfactante suave, empiece a romper los detritos, empiece a romper como todos esos desechos que muchas veces están muy adheridos en la herida. Y eso, el que tenga la betaína me ayuda a sustituir este paso de friccionar o tallar la herida. El tejido no viable, si tenemos tejido no viable, como este amarillito que vemos aquí, lo vamos a dejar de 5 a 10 minutos para que esta misma betaína que les mencionaba anteriormente me ayude a romper estos puentes que se generan de la piel al tejido no vivo y que cuando retire mi gasa se caiga todo ese tejido. Si hay datos de infección o que ya la herida sea de mucho tiempo y que le han colocado muchos tratamientos que generan normalmente resistencia, algo llamamos biopelícula, lo vamos a dejar de 10 a 15 minutos porque es una
tenemos más bacterias y tenemos incluso matrices que protegen estas bacterias que pueden retrasar o hacer más largo el efecto que necesita hacer la betaína para que se haga una limpieza efectiva. Entonces, la verdad es que es un pasos muy sencillos. Ahora voy a pasar a la parte más interesante, que es mostrarles cómo es que se hace el manejo. Tengo algunos casos clínicos que son bastante ilustrativos y que nos van a ayudar mucho a este punto. Vamos a ver en nuestro primer caso. Si observamos aquí, pues son justo, sí, puros casos de radiodermitis. Y sí, así llegan a afectarse. Entonces, primero que nada es prevenir, porque estos pacientes, créanme, aunque la paciente se ve muy tranquila, son muy dolorosos. Y como les decía, es agregar una cuestión más, una patología más a algo que ya los pacientes de por sí están cursando como un CA. Es una paciente de 68 años con un diagnóstico de CA de mama derecha, que esto era un carcinoma ductal, y el tratamiento había sido quimioterapia, después la mastectomía radical derecha y por último la radioterapia. Aquí nos habla de la dosis que se le dio, que fueron 60 grays sobre la pared de tórax derecha y 50 grays sobre las cadenas ganglionares regionales, ¿no? Vean ustedes cómo aquí la piel está rota, hay edema. Incluso aquí ya vemos tejido no viable, que es este tejido amarillo. Vean cómo hay exceso de humedad, cómo está incluso un poco delineada la lesión y cómo aquí hay unas zonas donde pues es un grado menor. ¿Qué grado le vamos a dar? Siempre demos a las heridas el grado que tenga el mayor grado. ¿Esto qué quiere decir? Si aquí tengo uno, no voy a ponerle aquí grado uno, aquí grado 2, no. Siempre me voy a ir al grado de mayor afección o mayor severidad. En este caso, un grado 4, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo fue la historia de esto? Pues bueno, la paciente empieza a presentar radiodermitis progresiva que inició con sus primeros signos desde los 30 Gray. Entonces vean ustedes, ¿no? Aquí necesitaba mucho más exposición, mucho más sesiones, pero ¿qué pasa? Aquí ya empiezan a hacer la documentación de la radiodermitis grado 3 en la pared torácica y tiene eritema intenso. Está completamente rojo. Ya hay descamación y hay mucha humedad. Incluso aquí podemos ver zonas de sangrado, ¿no? Exudado purulento, seropurulento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una infección aparte de todo. Entonces, vemos que le hace sangrado espontáneo y vemos que le realizan un cultivo y da positivo Staphylococcus aureus. Se suspende la radioterapia porque no se puede radiar así la paciente. Inician con ciprofloxacino cada 12 horas y se sugiere curación avanzada. ¿Qué sucedió en este caso? Pues bueno, el tratamiento como tal de la herida fue el siguiente. La parte para la limpieza y descontaminación fue con la solución de polihexanida betaína. Irrigábamos y vean cómo empezó a progresar. Aquí vemos una mejoría impresionante con el tratamiento que empezó a tomar la paciente y vemos que ya estas zonas han disminuido, han cicatrizado, como ya son unas zonas que están mucho más leves en cuestión de falta de la piel o de pérdida de continuidad de la piel, pero vemos que todavía está brillante, pero vemos cómo ha mejorado bastante la paciente. Aquí, como tenía un tema de un cultivo positivo, se le aplicó un apósito apósito primario, que es el que va en contacto en la piel, de alginato con plata iónica. La plata se utiliza cuando tenemos estos temas de infección porque bajan la carga bacteriana, ¿no? Y tenía una espuma también para, bueno, la espuma que tenía era para el control del exudado que estaba presentando la paciente, que como veíamos era ser purulento y mencionaba que, bueno, no decía que si era abundante o no, pero era bastante exudado. Y poníamos los ácidos grasos. Sí, estos también se pueden utilizar cuando tenemos heridas. Normalmente lo colocamos en los bordes para que la piel que va sanando se vaya protegiendo, para que la piel que está alrededor no vaya teniendo afecciones y se fortalezca esta piel nueva que se va regenerando, se va reparando en el paciente.
Se logra la cicatrización con este tratamiento en tan solo 13 días. En 13 días la paciente se encontraba así. Curaciones se hacían no diario, si observan ustedes eran cada 72 horas. ¿Qué se encontró aquí como beneficio? Pues se reduce el proceso inflamatorio e infeccioso, manifiesta una reducción franca, ya no está exudativa, ya no hay olor ni dolor. Signos de epitelización, en la otra foto ya veíamos cómo ya había epitelizado toda esta zona, pero vemos aquí que incluso el resultado estético y funcional de la paciente es excelente. Vean ustedes, en tan solo 13 días, que son vitales, cada día que pasa en un paciente oncológico y que no toma su radioterapia o no está con este tratamiento, créanme que es vital para tener un pronóstico, un mejor pronóstico. Entonces, una vez que la paciente llega a estos 13 días y que la piel ha sanado por completo, se reinicia la radioterapia y que se le deja así como base que continúe con la aplicación de los ácidos grasos para reforzar ese tejido. Ahora, ¿qué vamos a observar también aquí? Aquí, bueno, vemos cómo va pasando imagen inicial, avance e imagen final. Vamos ahora con nuestro siguiente caso. Vean ustedes, la verdad es que no son casos nada sencillos y pues son casos que sí, muchas veces si no los encontramos van a ser casos de terror. Pero vean, esta es una paciente de 64 años con cáncer anorrectal. Entonces, la zona de por sí no es una zona fácil para tratar. Empieza a presentar síntomas a partir de la quinta sesión. Es una radiodermitis temprana y vean, aquí se ve claramente cómo la piel va descamándose y cómo va dando paso a esta ruptura en la piel. Esto que observamos aquí de color amarillo es tejido no vivo y tenemos incluso tejido necrótico. La verdad es que está bastante afectada esta paciente con este tipo de radioterapia que catalogamos como radioterapia grado 4. Hay necrosis, hay presencia abundante de tejido desfacelo, denudación de la piel. Vean cómo esta piel se está perdiendo, incluso hay una erosión. La paciente tenía dolor, de acuerdo con la escala de valoración análoga, 10 de 10. Principalmente mencionaba que era dolor como tipo ardoroso. Hay un cultivo, da positivo a anaerobios y a hongos, altamente exudativa, cero purulento y tenía incluso mal olor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Pues bueno, primero que nada se instala una sonda Foley para poderle dar el tratamiento adecuado. Aquí hay una limpieza de la piel, utilizan un producto para la limpieza de la piel. Se coloca la irrigación con la solución de betaína, 10 minutos. Hay un desbridamiento mecánico previo. Aquí sí hacían un desbridamiento y seguramente colocaban algún producto para mitigar toda esta complicación. Se utilizaba los ácidos grasos hiperoxigenados para proteger esta piel. Vean cómo va mejorando, ¿no? Y para el tratar, como también teníamos un tema de proceso infeccioso, se colocaba también un apósito, pero este era en pasta para que fuera más fácil disponer de él, pero que contenía plata. Vamos a ver también que se colocaba un apósito de espuma para controlar y absorber toda esta humedad que se iba generando. Las curaciones se hicieron durante 5 días diarias hasta controlar la inflamación y la infección y después se hacían 3 por semana. ¿Qué observamos aquí? Pues bueno, la paciente, a pesar de que se veía un caso bastante complicado, tuvo una cicatrización completa a las 6 semanas de tratamiento. Quedaron las curaciones cada 72 horas. Se reduce el proceso inflamatorio infeccioso. Hay disminución del exudado, se controla el exudado, ya no hay olor ni dolor. Signos de epitelización, resultado bastante estético. La calidad de vida de la paciente mejoró muchísimo y también la probabilidad de reiniciar la radioterapia en las 6 semanas, pues que la paciente tuvo esta complicación bastante, ¿no? Y aquí vemos cómo inició, cómo continúa su evolución y en la parte casi final del tratamiento, cómo continúa la paciente ya sin tantas complicaciones. Este paciente es un paciente que tenía 89 años, ya teníamos por sí aquí el tema de la edad del paciente, pero se presenta con una radiodermitis aguda grado 4.
y está en el conducto auditivo externo, ¿no? Pabellón auricular se observan aquí, malar, temporal es derecho. Vean cómo tenía este tejido necrótico que estaba bastante seco en este caso, ¿no? Pero ya tenía una lesión severa. ¿Qué se hace? Pues se retira todo ese tejido no viable, queda de esta manera y vean cómo está afectada toda esta zona del paciente. Incluso hay una severa inflamación en el pabellón auricular. ¿Qué se hace aquí? Igual, la limpieza con polixenida betaína, apósitos de alginato con plata iónica, porque son heridas que tienden a estar infectadas ya, un apósito de espuma para el control de la infección y en la piel que va a regenerarse o va a irse regenerando y para hacerla más resistente, los ácidos grasos. En un mes de tratamiento, el paciente queda completamente cicatrizado. Si ven ustedes, queda bien. Vean la piel cómo queda íntegra, cómo no deja incluso este tema con la cicatriz que sea gruesa, que sea pues una cicatriz que no sea estética y cómo en el mes de tratamiento el paciente pues sana por completo, ¿no? Aquí está todo el proceso, vean cómo no fue sencillo, pero cómo fue evolucionando el paciente y cómo llega hasta el punto en el que incluso no hay rastro de que tuvo esta lesión, ¿no? Este creo que es el último caso. Es una mujer de 57 años con un carcinoma papilar de tiroides. Y vamos a ver aquí que le hicieron una tiroidectomía total, más vaciamiento ganglionar, más radioterapia de 66 Gray sobre el tumor residual y 54 en las cadenas ganglionares. La paciente presenta signos a los 46 Gray de que eritema, descamación húmeda, sangrado puntiforme. Entonces es una radiodermitis grado 3. Bastante complicada, vean cómo estaba el tejido que se empieza a secar. Entonces, igual, se hace una limpieza y se colocan dos cosas. A esta paciente solo se hizo la limpieza de la herida y después se colocaban los ácidos grasos y posteriormente una gasa siliconada. Estas gasas, ¿qué hacen? Lo que hacen es mantener la humedad de los ácidos grasos. No tenía datos de infección, no tenía alguna complicación, por eso fue tratamiento limpieza, ácidos grasos y la gasa protectora. En 6 días, la verdad es que logra la cicatrización. Se veía más aparatoso de el tiempo en el que sanó. Solo se hicieron 2 curaciones con esta paciente. Sí, se veía bastante aparatoso, pero solo 2 curaciones y la paciente ya solo quedó como base con ácidos grasos hiperoxigenados. Tiene un excelente resultado igual y se reinicia la radioterapia al día 7. La verdad es que esto no es magia, pero la verdad es que sí ayuda muchísimo y repara la piel muchísimo para que los pacientes puedan continuar con su tratamiento, ¿no? Entonces, vean cómo estaba el tejido. Aquí le habían colocado sulfadiacina de plata. Entonces, se colocó la solución para retirarla y pues vemos como la paciente al día 6, la piel se encuentra lista y continuar con los ácidos grasos. Ajá. Algunas recomendaciones que nos hacen. Esto es ya como para concretar mucho e ir aterrizando en esta charla del día de hoy, que es los pacientes que reciben radioterapia, se ha visto que es importante indicar lavar el área que ha sido radiada con agua y jabón, pero recuerden, jabón neutro, ¿no? Suave, para disminuir este eritema, esta descamación, este dolor y las molestias que se pueden generar, ¿no? Y esto ha presentado beneficios en comparación a los pacientes que no lavan el área que ha sido radiada. Es importante usar el jabón suave, que se refiere a un jabón con pH neutro, que ha tenido pues bastante evidencia de que sí se recomienda porque ha sido efectivo, a diferencia de un jabón que no es con pH neutro, ¿no? En un estudio, por ejemplo, aquí mencionan que los pacientes que reciben radioterapia de cabeza, igual se hicieron el lavado, em, desarrollaron radiodermitis grado 2 o mayor en porcentaje igual o menor a aquellos que no lo hicieron. Entonces, aquí también es otra de las cuestiones importantes. Y este es un estudio que se hizo con pacientes de cáncer de mama que tenían o recibían radioterapia
y compara el efecto del uso del desodorante, lo que les mencionaba, en aquellos pacientes que utilizaban un no antitranspirante sin aluminio y entonces se ve que las pacientes que utilizaban este desodorante no antitranspirante que no contenía aluminio, pues fueron similares, pero sí se recomienda más que sean sin aluminio porque presentaron menos complicaciones, ¿no? Es decir, presentar un grado 2 a no presentarlo, pues bueno, normalmente por eso están en las indicaciones no utilizar estos de desodorantes no antitranspirantes porque son los que generan pues estas complicaciones. Como les mencionaba, existen estas guías de práctica clínica, existen varios estudios que también nos ayudan a dar este tratamiento, pero bueno, la serie de casos clínicos que vimos el día de hoy son solo pues unos pequeños ejemplos o una pequeña probadita, digámoslo así, de pues de esos casos de éxito que encontramos, pero tenemos muchos casos de éxito más en el punto de prevención. La verdad es que estamos incursionando mucho en este punto de que apostémosle a la prevención para no llegar hasta el punto de tener casos de estas lesiones tan complicadas como las que vimos el día de hoy. Entonces, pues seamos parte de ese cambio. Yo los invito a que continuemos con este punto de prevenir, de ayudar a estos pacientes, de compartir la información y que al final pues estamos aquí todo un equipo que les da sostén a todo lo que platicamos, a todo lo que mencionamos. Tenemos pues evidencia científica, tenemos diferentes guías y materiales que nos pueden ayudar incluso para nosotros brindarle pues siempre lo mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos.